Mamá, pide disculpas a mi suegra o sal de mi casa. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo Michael esa noche de jueves frente a toda la familia en la mesa del comedor que yo había ayudado a preparar. Me levant lentamente. No temble. No grité. Miré directamente a los ojos de esa mujer, la suegra de mi hijo, que sonreía con ese aire de alguien que cree haber ganado la guerra. Dije solo 3 palabras y me fui. 2 semanas después, Michael llamó a mi puerta, desesperado. Pero eso viene después. Mi nombre es Emily Patterson. Tengo 60 años, y lo que voy a contarte cambió para siempre la relación con mi único hijo. No sé si hice lo correcto. Todavía me lo pregunto algunas noches cuando la casa está en silencio y solo se escucha el tic-tac del reloj de pared que pertenecía a mi esposo. Pero sé una cosa. Hay momentos en la vida de una mujer en los que debe elegir entre ser amada o ser respetada. Y lo elegí. Todo comenzó hace 3 años cuando mi esposo Arthur murió. Infarto masivo, 59 años, sin despedidas. Dejó su anillo de bodas en la mesita de noche como siempre. Lo guardaba en una pequeña caja de terciopelo azul. A veces todavía lo miro cuando necesito recordar quién era antes de convertirme en la mujer invisible de esta historia. Arthur y yo construimos todo juntos. La ferretería en el centro, la casa de 3 pisos en los suburbios, los ahorros, el futuro de Michael. Cuando murió, Michael tenía 32 años. Vivía en Austin. Trabajaba en una empresa de logística. Buen chico. Responsible. O eso creía yo. 6 meses después del funeral, me llamó. Mamá, conocí a alguien. Su nombre era Sara. 26 años. Estudiante de marketing. Sonrisa perfecta, uñas impecables, y una madre que parecía haber salido de un reality show del tipo que nunca me gustó. La primera vez que los vi juntos, algo en mi pecho se apretó. Pero una madre no dice esas cosas. Una madre sonríe, abraza, acoge. Y eso es lo que hice hasta esa noche. Hasta que mi hijo me pidió que me disculpara frente a esa mujer que nunca me respetó. A veces confiamos demasiado en quienes no deberíamos. ¿También te has decepcionado con alguien a quien amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero Lirut. Antes de contarte cómo llegué a ese momento, esa terrible noche cuando mi hijo me pidió que saliera de su casa, necesito que entiendas quién era yo. ¿Quién era yo? Porque a veces, para entender una caída, primero tienes que recordar la altura desde la que caíste. Arthur y yo nos conocimos cuando yo tenía 23 años. Trabajaba en la ferretería de su padre en el centro de Chicago. Yo era maestra de escuela primaria en una escuela pública cercana. Mi prima Lucy nos presentó en una fiesta de Navidad. Llevaba un suéter verde oscuro y olía a madera recién cortada y colonia limpia. Cuando me pidió a bailar, sus manos eran ásperas pero suaves. Sabes, nunca he sido bueno con las palabras, me dijo esa noche. Pero sé cómo construir cosas que perduran, y él cumplió. Nos casamos 8 meses después en una pequeña iglesia. Mi vestido era de encaje blanco simple con mangas largas. Arthur lloró cuando me vio caminar por el pasillo. No lo ocultó. Tomó mis manos y dijo, voy a cuidar de ti toda mi vida, Emily. Y lo hizo. Durante 36 años, lo hizo. Primero vivimos en un pequeño apartamento en la ciudad, 2 habitaciones, una cocina donde apenas cabíamos los dos, un balcón donde Arthur cultivaba tomates en macetas. Por las mañanas, preparaba café fresco con canela. Lo bebía mientras leía el periódico. Siempre primero las noticias económicas, luego los deportes. Calificaba las tareas de mis estudiantes en la mesa con un lápiz rojo que él afilaba para mí cada noche antes de dormir. Esos pequeños gestos, esos detalles que uno no sabe que va a extrañar hasta que ya no están. Michael nació cuando yo tenía 25 años. Parto natural, 12 horas de trabajo de parto. Arthur no se movió de mi lado. Me apretó la mano con tanta fuerza que luego tenía moretones en los nudillos. Cuando la enfermera puso a nuestro hijo en mis brazos, Arthur se inclinó y nos abrazó a ambos. Mi familia, susurró. Mi familia completa. Michael era un bebé tranquilo. Dormía bien. Comió bien. Tenía los ojos de su padre y mi nariz. Crecía rápido, como si tuviera prisa por descubrir el mundo. Arthur lo llevaba a la ferretería los sábados. Lo sentó en el mostrador y le enseñó los nombres de las herramientas. Esta es una llave inglesa, hijo. Este es un destornillador Phillips. Michael lo miró con esos ojos enormes, fascinado como si su padre fuera el hombre más sabio del universo. Y para él, lo era. Para mí también. Los domingos, íbamos al parque. Arthur compró algodón de azúcar. Michael corrió tras las palomas. Me senté en un banco y los observé desde lejos, pensando, esto es la felicidad.
Esto es todo lo que una mujer puede pedir. ¡Qué ingenua fui! Qué ingenuos somos todos cuando creemos que la felicidad es un estado permanente y no un momento fugaz que debe ser atrapado con ambas manos antes de que se escape. Cuando Michael cumplió 10 años, la ferretería del padre de Arthur cerró, la crisis económica, las deudas. El anciano murió 6 meses después de pura tristeza. Creo que Arthur heredó las deudas y un local vacío. Vamos a empezar de nuevo. Me lo dijo una noche en nuestra pequeña cocina. Tú y yo, Emily, como siempre. Y empezamos. Dejé de trabajar como profesora, no porque él me lo pidiera, sino porque era necesario. Alguien tenía que estar en la ferretería mientras Arthur conseguía clientes, negociaba con proveedores, reconstruía lo que su padre había perdido. Trabajábamos 10, 12, 14 horas al día. Michael cenaba en casa de mi madre después de la escuela. Muchas noches llegábamos tan tarde que ya estaba dormido. Entraba en su habitación. Lo arropaba. Le besaba la frente. Perdóname, mi amor, susurraba. Esto es por ti. Todo es por ti. Y lo era. En 5 años, la ferretería volvió a ser rentable. En 10 años, se convirtió en una de las más reconocidas de la zona. Arthur abrió una segunda sucursal, luego una tercera. Compramos la casa en los suburbios cuando Michael tenía 16 años. 3 pisos, jardín trasero, garaje para 2 coches. Yo elegí cada mueble, cada cortina, cada lámpara. Esta es nuestra casa. Le dije a Arthur el día que nos mudamos. La casa donde vamos a envejecer juntos. Me abrazó por detrás. Apoyó su barbilla en mi hombro. Juntos, repitió. Siempre juntos. Michael estudió administración de empresas en una universidad de prestigio en Texas. Nos visitaba cada 2 meses. Traía su ropa sucia en una enorme maleta y yo la lavaba, la planchaba, la doblaba con cuidado. Él se reía. Mamá, sé cómo lavar mi ropa. Lo sé, le dije, pero me gusta hacerlo porque eso es lo que hace una madre, ¿verdad? Encuentra placer en las pequeñas cosas, en cuidar y servir y entregarse. Y nunca piensa que algún día esa devoción puede ser usada en su contra. Arthur murió un martes por la mañana. Estábamos cenando. Puso su mano en el pecho, me miró con esos ojos que tanto amaba, y dijo, Emily, yo no terminó la frase. Se desplomó en la silla. Llamé a la ambulancia. Hice resucitación cardiopulmonar lo mejor que pude, recordando un curso que había tomado hace años. Pero ya era demasiado tarde. En el hospital, un joven doctor con gafas redondas me dijo, lo siento mucho, señora. Hicimos todo lo posible. Michael llegó esa misma noche desde Austin. Me abrazó en el pasillo del hospital, y ambos lloramos como nunca antes habíamos llorado. Te tengo, susurró. Siempre te cuidaré, mamá, tal como papá te cuidó. Le creí. ¿Cómo no iba a creerle? Era mi hijo, mi único hijo. El funeral fue hermoso y terrible al mismo tiempo. La iglesia estaba llena. Clientes, amigos, parientes, vecinos, todos amaban a Arthur. Me senté en el banco de adelante con el anillo de Arthur apretado en mi mano derecha. No lloré durante el servicio. No pude. Era como si todas mis lágrimas se hubieran agotado en el hospital, y ahora solo quedaba un enorme vacío en mi pecho. Esa noche, en casa, sola por primera vez en 36 años, abrí el armario de Arthur. Sus camisas todavía olían a él. Me senté en el suelo y las abracé una por una. Y allí, sola en ese armario que olía a madera y colonia fresca, finalmente pude llorar. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me gustaría saber desde dónde me acompañas en esta historia. Los primeros 6 meses después de la muerte de Arthur fueron como caminar bajo el agua. Todo se movía lento. Los sonidos llegaban apagados. Existía, pero no vivía. Me levantaba a las 6 de la mañana por costumbre, aunque ya no había nadie para hacerle café. Me vestía. Me sentaba en la cocina vacía y miraba por la ventana como el sol iluminaba el jardín que Arthur había plantado. Sus rosales seguían floreciendo. Qué cruel, ¿verdad? Que las cosas sigan creciendo cuando la persona que las plantó ya no está. Michael me llamaba todos los días desde Austin. ¿Cómo estás, mamá? ¿Comís bien? ¿Necesitas algo? Le decía que estaba bien, que comía bien, que no necesitaba nada. Mentiras piadosas, decimos, para no preocupar a los que amamos. La verdad era que apenas probaba bocado, que la casa era demasiado grande para mí, que cada rincón me recordaba a Arthur, y que a veces en la madrugada extendía la mano hacia su lado de la cama, esperando encontrarlo allí, pero siempre estaba vacío y frío. El abogado de Arthur, el señor
Harrison, un hombre mayor con un bigote gris y modales formales, me citó en su oficina 3 meses después del funeral. Señora Patterson, necesitamos revisar el testamento de su esposo. Me senté frente a su escritorio de caoba con las manos sobre mi bolso de cuero marrón, el mismo que Arthur me había regalado en nuestro último aniversario. El señor Harrison abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos. El señor Patterson era muy cuidadoso con sus asuntos. Comenzó. Dejó todo en orden, la ferretería, las propiedades, las cuentas bancarias. Asentí sin entender completamente a dónde iba todo eso. Usted es la única heredera, señora Patterson. Todo pasa a su nombre. Las 3 ferreterías, la casa en los suburbios, la casa del lago que compraron hace 2 años, las inversiones, los ahorros. Hizo una pausa. Es una herencia considerable. Estamos hablando de aproximadamente millones en activos. La cifra me golpeó como una ola fría. Sabía que Arthur había trabajado duro, que las tiendas iban bien, pero nunca me había detenido a hacer las cuentas. Nunca había pensado en términos de herencia. El señor Patterson dejó instrucciones muy específicas. El abogado continuó: tienes el control total de todo. Puedes administrarlo como consideres adecuado. Y cuando decidas, puedes heredárselo a tu hijo, Michael. Cuando yo decida, repetí. Exactamente. El testamento estipula que eres el único propietario mientras vivas. Michael heredará solo después de tu muerte o si decides hacer cambios antes. El abogado me entregó una tarjeta con el nombre de un contador. Te recomiendo que te reúnas con él. Revisa todo con calma. Entiendas lo que tienes en tus manos. Salí de esa oficina aturdida. Millones. Arthur me había dejado protegida. Más que protegida, me había dejado segura, dueña independiente de mi propio destino. Por primera vez en meses, algo parecido a la paz se asentó en mi pecho. Le conté a Michael esa misma tarde por teléfono. Mamá, me alegra que papá te haya dejado todo bien organizado, dijo. Su voz sonaba cálida, genuina. Ahora no tienes que preocuparte por nada. Tienes tu casa, tus ingresos. Puedes vivir en paz. Sí, respondí. Tu padre siempre fue un visionario. Y cuando llegue el momento, continuó Michael, todo eso eventualmente será mío. Algo en la forma en que lo dijo me hizo detenerme. No era la pregunta, era el tono, como si ya estuviera contando el dinero, como si mi muerte fuera solo un trámite pendiente. Finalmente, repetí, cuando ya no esté aquí. Claro, claro, se apresuró a decir. No quise decir eso, ya sabes lo que quise decir, mamá. Colgamos poco después. Me quedé sentada en la sala con el teléfono aún en la mano, mirando el anillo de Arthur, descansando en su caja de terciopelo azul sobre la mesa de café. Fue la primera vez que sentí un pequeño escalofrío, una incomodidad, una pequeña grieta en la imagen que tenía de mi hijo. Pero lo ignoré porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Ignorar las señales. Justificar. Perdonar antes de que haya algo que perdonar. 6 meses después de esa conversación, Michael me llamó emocionado. Mamá, tengo noticias. Dime, mi amor. Conocí a alguien. Mi corazón dio un vuelco. Michael había estado soltero durante años, enfocado en su trabajo y en su carrera. La idea de que finalmente había encontrado a alguien me llenó de alegría. Dime, ¿cómo se llama? Sarah. Sarah Miller. Tiene 26 años. Estudia marketing. La conocí en una conferencia de trabajo hace 3 meses. 3 meses. Y no me habías dicho nada. Lo reprendí suavemente. Quería estar seguro. Respondió. Pero mamá, ella es la indicada. Lo sé. Estoy muy feliz. Michael, ¿cuándo la voy a conocer? Pronto. Muy pronto. Te va a encantar. 2 semanas después, Michael vino a Chicago y trajo a Sarah. Preparé un asado todo el día anterior. El favorito de Michael. Puse la mesa con un mantel de encaje que había pertenecido a mi abuela. Coloqué flores frescas en el centro. Quería que todo fuera perfecto. Quería que esa chica se sintiera bienvenida en nuestra familia. Llegaron a las 2 de la tarde. Michael entró primero, sonriendo de oreja a oreja, tomando la mano de una chica delgada con cabello largo y lacio, rostro afilado, maquillaje impecable. Mamá, esta es Sarah. Sarah extendió su mano. No me abrazó, solo me dio la mano, educada pero distante. Encantada de conocerte, señora Patterson. Su voz era suave, casi infantil. Pero sus ojos me escanearon de arriba a abajo en 2 segundos, evaluándome, clasificándome, archivándome. El placer es mío, Sarah. Bienvenida. Nos sentamos en la sala de estar. Serví café. Sarah lo rechazó.
No bebo café, gracias. ¿Tienes agua con gas? Claro, ahora la traigo. Mientras iba a la cocina, los escuché hablando en voz baja. No pude distinguir las palabras, pero el tono de Sara era crítico, como si estuviera haciendo comentarios sobre algo. Regresé con el agua. ¡Qué casa tan grande!, dijo Sara, mirando a su alrededor. Debe ser difícil mantenerla limpia. Yo me las arreglo, respondí. ¿Vives solo aquí en esta casa tan grande? Sí. Qué solitario, ¿verdad? La forma en que lo dijo no era compasión. Era lástima o algo peor. Michael cambió de tema rápidamente. Mamá hizo carne asada. Es la mejor del estado, Sara. Fuimos al comedor. Serví los platos. Michael comió con apetito como siempre. Sara movía la comida de un lado a otro con su tenedor. ¿No te gusta?, pregunté. Está demasiado sazonada para mí, respondió. Mi estómago es delicado. Puedo hacerte otra cosa. No, no te preocupes. Estoy a dieta de todos modos. El almuerzo se sintió eterno. Sara hablaba de sus estudios, sus planes, su familia. Mi mamá es decoradora de interiores. Tiene un gusto exquisito. Siempre me dice que el hogar de una mujer refleja quién es. Y mientras lo decía, sus ojos volvieron a recorrer mi comedor. Mis cortinas, mis cuadros, encontrándolos insuficientes. Cuando terminaron de comer, Michael y yo nos quedamos solos por un momento mientras Sara iba al baño. ¿Qué opinas?, mi hijo preguntó, emocionado. Quería decirle la verdad. Quería decirle que esa chica me había hecho sentir pequeña en mi propia casa, que había criticado mi comida sin probarla, que sus ojos fríos no coincidían con su sonrisa educada. Pero no lo hice. Es muy bonita, dije. Claro. Estoy muy enamorado, mamá. Y ahí estaba, ese brillo en sus ojos, ese brillo que me hizo callar todo lo demás. Porque una madre no destruye la ilusión de su hijo. Una madre sonríe, bendice, se hace a un lado, aunque todo su instinto grite que algo no está bien. Sara regresó del baño. Señora Patterson, gracias por el almuerzo. Fue muy tradicional. Antes de irse, me abrazó, un abrazo mecánico sin calidez, y me susurró al oído. Michael habla mucho de ti, de lo cerca que estás de él. Lo dijo como si fuera un problema, como si yo fuera un obstáculo. Los vi irse desde la puerta. Michael se despidió con un beso en mi mejilla. Te llamaré mañana, mamá. Gracias por recibirnos. Cerré la puerta. Me quedé solo en el pasillo. Y sabía, aunque no quería saberlo, que esa chica iba a cambiarlo todo. Fui a la sala de estar. Tomé la caja de terciopelo azul. Abrí la tapa. El anillo de Arthur brillaba bajo la luz de la tarde. No me gusta ella. Susurré al anillo como si pudiera oírme. No me gusta para nuestro hijo. Pero el anillo no respondió. Y guardé mis dudas en el mismo lugar donde guardaba ese anillo. En el silencio, en la soledad, en el miedo de una madre a perder el amor de su único hijo. Hay cosas que se aprenden al hacerse viejo. Una de ellas es que el amor maternal tiene un terrible defecto. Nos hace ciegos. Vemos lo que queremos ver. Creemos lo que necesitamos creer. Perdonamos lo imperdonable solo para mantener la paz. Y así fui durante los siguientes 2 años. Ciego, voluntariamente ciego. Michael y Sara se comprometieron 6 meses después de ese primer almuerzo en mi casa. Me llamó emocionado. Mama, lo propius matrimonio. Ella dijo, sí, nos vamos a casar. Felicidades, mi amor, respondí. Y fui sincero. A pesar de mis reservas, quería que mi hijo fuera feliz. ¿Cuándo es la boda? En 1 año. Sara quiere una boda grande, algo elegante. Por supuesto, lo que necesites, cuenta conmigo. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Lo que no sabía entonces era que contar conmigo significaba mucho más de lo que imaginaba. 1 semana después, Sara me llamó. Era la primera vez que hablábamos directamente sin Michael como intermediario. Señora Patterson, necesito su ayuda. Dime, Sara, ¿cómo puedo ayudarte? Es que mi mamá y yo estamos planeando la boda, pero el presupuesto que tenemos no es suficiente para todo lo que queremos. Los jardines botánicos están disponibles. Es hermoso, pero cuesta $70,000 solo por el lugar. Me quedé sin aliento. $70,000. Eso es mucho dinero, Sara. Lo sé. Pero es que mi mamá dice que una boda es la única oportunidad que tiene una mujer para sentirse como una princesa. Y Michael está de acuerdo. Es solo eso. Bueno, ya sabes, Michael gana bien, pero no lo suficiente para esto. Hubo un silencio. Sabía lo que venía. Podía sentirlo en el aire como cuando el cielo se oscurece antes de una tormenta.
¿Podría ayudarnos, señora Patterson? Sé que Arthur se fue. Recursos. Y esto es para tu hijo, para que Michael tenga la boda que se merece. Déjame pensarlo, respondí. Por supuesto. Pero solo reservan el lugar con un depósito. Si no pagamos en 2 semanas, lo perdemos. Colgamos. Me quedé sentado en la sala con el teléfono en la mano. $70,000. Era una suma enorme. Pero también era cierto que tenía los recursos que Arthur me había dejado, que todo lo que teníamos eventualmente sería para Michael de todos modos. ¿Qué diferencia hacía dárselo ahora o más tarde? Esa noche, saqué el anillo de Arthur de su caja, lo puse en mi palma y lo miré bajo la luz de la lámpara. ¿Qué harías tú? Le pregunté al anillo como si pudiera responderme. ¿Le darías el dinero? Pero Arthur no estaba allí para aconsejarme y tuve que decidir solo. Transferí los $70,000 a Michael al día siguiente. Mamá, no sabes lo que esto significa para nosotros. Me dijo por teléfono, eres la mejor. Sarah es feliz. Yo soy feliz. Estoy contento, mi amor. Solo quiero que seas feliz. Somos mamá. Gracias a ti. Pensé que eso sería suficiente. Pensé que había comprado mi lugar en la vida de mi hijo, en su matrimonio, en su futuro. Qué ingenua fue la boda en junio, un año después del compromiso. Sara se veía hermosa, eso no lo puedo negar. Vestido blanco con cristales, velo de 10 pies, peinado de revista. Los jardines botánicos estaban decorados con miles de rosas blancas y cintas doradas. Llegué temprano con mi vestido azul marino, el mismo que había usado en la boda de mi prima hace 2 años. No compare uno nuevo. Me pareció innecesario. Sara me vio y frunció el ceño. Señora Patterson, ¿ese es el vestido que vas a usar? Sí. ¿Por qué? Es simplemente eso. Las madres de la novia y el novio suelen llevar algo más especial, más elegante. Este vestido es elegante, respondí, sintiéndome sonrojar. Oh, no importa, dijo, volviéndose para mirar a su madre. ¿Qué se puede hacer ahora? Su madre, Linda Miller, era una mujer de 50 años, con cabello rubio platino, labios rellenos, delgada, con un cuerpo moldeado por cirugías. Extendió su mano sin sonreír. Deep ser la mama de Michael, Emily Patterson. Encantada de conocerte, Linda Miller. Me miró de arriba a abajo exactamente como lo había hecho su hija en nuestra primera reunión. Sara me dijo que ayudaste con los gastos de la boda. Muy generoso de tu parte. Lo dijo como si fuera lo menos que pudiera hacer, como si fuera mi obligación. La ceremonia fue hermosa. Michael lloró cuando Sara caminó por el pasillo. Yo también lloré, aunque no estoy seguro de que fueran lágrimas completamente felices. Había algo en todo eso que me hacía sentir fuera de lugar. Durante la recepción, me sentaron en una mesa al fondo junto a los tíos lejanos de Sara, quienes no me dirigieron la palabra en toda la noche. La mesa principal era solo para los novios, los padres de Sara y el cortejo nupcial. Y la madre del novio, escuché a alguien preguntar. Oh, esa es la señora de azul allá atrás, respondió Linda. Pobrecita. Vino sola. Se quedó viuda recientemente. Pobrecita. Como si fuera una figura de lástima. Michael vino a saludarme entre bailes. ¿Estás bien, mamá? ¿Te gusta la fiesta? Es encantador, mi amor. Todo salió perfecto. Gracias a ti, dijo, besándome la frente. Nada de esto habría sido posible sin ti. Y él regresó a la pista de baile, de vuelta con su nueva esposa, de vuelta a su nueva vida, donde yo era cada vez más pequeño, cada vez más invisible. Me fui antes de que cortaran el pastel. Nadie notó mi ausencia. Michael y Sara se mudaron a la ciudad un mes después de la boda. Conseguí un mejor trabajo aquí, me explicó Michael. Y Sara quiere estar más cerca de su mamá. Eso es genial, dije. Así, nos vemos más a menudo. Exactamente. Pero mamá, necesitamos hablar de algo. Dime. Estamos buscando una casa. Vimos una en los Highlands, una casa adosada de 3 habitaciones, con garaje para 2 coches. Es perfecto. Solo que el pago inicial es de 00,000. Ahí estaba de nuevo. La solicitud disfrazada de conversación. Michael, ya te di $70,000 para la boda. Lo sé, mamá, y lo aprecio. Pero esto es una inversión. Es nuestra casa donde vamos a formar nuestra familia. Donde tus nietos van a crecer, nietos. Esa palabra me llegó directo al corazón. Pensé que ustedes podrían ahorrar para el pago inicial. Lo intenté. Podríamos, pero eso nos llevaría 2 o 3 años y la casa se va a vender antes. Mamá, tienes los recursos. Papá dejó todo para que tú vivieras. Bueno, sí,
pero también para mí, para mi futuro, ¿no? Tenía razón en cierto modo. Todo lo que Arthur y yo construimos fue eventualmente para Michael. ¿Por qué esperar? Transfery los 00000. Compraron la casa en las Highlands. Les ayudé a mudarse. Llevé cajas. Limpié los pisos. Called cortinas. Linda también estaba allí dirigiendo todo como si fuera su casa. Sara, cariño, ese cuadro va en la sala de estar, no en el comedor. Michael, carino, contrataste al jardinero? Recomendé que estaba en la cocina organizando platos en los gabinetes cuando escuché la voz de Linda. ¿La señora Patterson va a venir por aquí mucho? Es mi mamá, respondió Michael. Supongo que sí de vez en cuando. Oh, hijo, solo ten cuidado. Las suegras pueden ser complicadas, invasivas. Mi Sara necesita su espacio para hacer su nido. ¿Me entiendes? Michael no respondió. Dejé de respirar, escondido en esa cocina con un plato de porcelana temblando en mis manos. Invasiva. Esa fue la palabra que Linda usó para describirme. Salí de la cocina como si no hubiera oído nada. Sonreí. Ayudé. Me fui temprano. Y en mi coche sola, finalmente lloré. Los meses siguientes fueron un ejercicio de desaparición. Intenté ser la suegra perfecta, la que no invade, la que no molesta, la que espera a ser llamada en lugar de llamar. Michael me invitaba a comer una vez al mes. Siempre con Sara, siempre con Linda. Llegué con un postre casero. Sara lo dejó en la cocina sin probarlo. Estoy cuidando mi figura, suegra, pero gracias. Linda llenó las conversaciones con anécdotas de su familia, sus viajes, sus éxitos como decoradora. El mes pasado, decoré una casa en Oak Brook. Los propietarios estaban fascinados con mi trabajo. Me pagaron 50,000 pesos solo por la consultoría. Escuché en silencio. A veces, Michael me preguntaba cómo estaba. Bien, mi amor. Todo bien. Pequeñas mentiras para no ser una carga. Un día, Sara anunció que estaba embarazada. Michael me llamó llorando de felicidad. Mamá, voy a ser papá. Vas a ser abuela. Esa noticia me llenó de esperanza. Un bebé, un nieto, una nueva oportunidad para ser necesario, para ser amado, para ser importante en la vida de mi hijo. Pero Linda tenía otros planes. Voy a ayudar a Sara con el bebé, como anunció en la cena familiar del domingo. Voy a mudarme con ellos durante los primeros 3 meses. Una nueva madre necesita a su madre. También podría ayudar, ofrecí tímidamente. Linda me miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Oh, Emily, por supuesto. Cuando tengamos todo organizado, te lo haremos saber. Nunca me avisaron. Mi nieto nació en marzo. Michael me envió una foto por WhatsApp. Su nombre es Mateo. Pesa 7 libras y 8 onzas. Es perfecto. Hijo, ¿puedo ir a conocerlo? Claro, mamá, pero espera unos días. Sara está muy cansada. Linda está aquí ayudando. Tan pronto como estemos más organizados, te lo diré. Esperé una semana, 2 semanas, 3. Finalmente, un mes después, me dejaron visitarlo. Linda abrió la puerta. Oh, Emily, qué bueno que viniste. Entra, pero no hagas ruido. El bebé está dormido. Matthew estaba en su cuna, diminuto y perfecto, con los ojos cerrados y los puños apretados. Me incliné para tocarlo, para acariciar su suave mejilla. No lo despiertes, me advirtió Linda. Acabamos de conseguir que se duerma, y fue un trabajo de horas. Me quedé allí mirando a mi nieto sin poder abrazarlo, sin poder besarlo, sin poder decirle cuánto lo amaba. 20 minutos después, Linda sugirió que era hora de que me fuera. Sara necesita descansar. Conduje de regreso a mi casa con un nudo en la garganta. Llegué, cerré la puerta, fui directamente a la sala, saqué el anillo de Arthur, y esta vez no solo lloré. Lil Hubble. Me estoy desapareciendo, Arthur. Le dije al anillo. Me estoy volviendo invisible, y lo peor es que me estoy borrando por miedo, por amor, para no perder a nuestro hijo. El anillo brillaba en mi mano, y yo, en esa casa enorme y vacía, entendí algo terrible. Me había convertido en la suegra que espera permiso para amar, que se disculpa por existir, que paga por cada migaja de atención. Y aún así, me quedo en silencio porque eso es lo que hacen las madres que tienen miedo. Tragan el dolor, sonríen y esperan que algún día alguien note que están sangrando por dentro. Mientras te cuento esto, me pregunto si has vivido algo similar. ¿Alguna vez has sentido que te borras para mantener la paz? Escríbelo en los comentarios. A veces, solo saber que no estamos solos nos da la fuerza para continuar. Hay una diferencia entre sospechar y saber,
entre intuir y confirmar, entre sentir que algo está mal y ver la verdad con tus propios ojos. Había estado sospechando durante 2 años, pero lo que descubrí esa tarde lo cambió todo. Matthew tenía 6 meses cuando Sarah me llamó. Era extraño. Nunca me llamó. Siempre fue Michael quien actuó como un puente entre nosotros. Suegra, necesito un favor. Dime, Sarah, es que tengo una emergencia. Mi mamá tuvo que ir a Texas por un proyecto urgente, y tengo una cita con el ginecólogo. No hay nadie que pueda cuidar a Matthew. ¿Podrías? Mi corazón dio un vuelco. Por supuesto. ¿A qué hora puedes venir en 1 hora? La cita es a las 3. Estaré allí. Conduje hacia las tierras altas con una emoción que no había sentido en meses. Finalmente, iba a estar a solas con mi nieto. Finalmente, iba a poder abrazarlo, besarlo, mecerlo sin que nadie me mirara. Sarah abrió la puerta. Llevaba pantalones de chándal y el pelo recogido. Sin maquillaje, se veía más joven, más vulnerable. Gracias por venir. Matthew acaba de comer. Debería dormir en 1 hora. Los pañales están en su habitación, las toallitas también. No le des nada más que agua, por favor. No te preocupes. Estaré bien. Estaré de vuelta en 2 horas como máximo. Tomó su bolso y se fue apresuradamente. Me quedé solo en esa casa que había ayudado a pagar, pero donde siempre me sentía como un huésped incómodo. Matthew estaba despierto en su mecedora, mirando un móvil colorido colgado sobre él. Cuando me vio, sonrió. Esa sonrisa. Dios mío, esa sonrisa que me recordaba a Michael cuando era un bebé. Lo sostuve con cuidado, lo acuné contra mi pecho. Hola Talco y leche tibia. Tarareé una canción de cuna que le canté a Michael hace 35 años. Duerme, mi niño. Duerme, mi amor. Duerme, paz de mi corazón. Mateo cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta y profunda. Lo llevé a su cuna y lo acosté suavemente. Me quedé mirándolo durante largos minutos. Mi nieto, la extensión de mi hijo, la continuación de Arthur en mí, y sentí por primera vez en años que mi vida volvía a tener sentido. Salí de la habitación con cuidado para no hacer ruido. Fui a la cocina. Pensé en preparar algo para cuando Sarah regresara. Un poco de té, un sándwich, algo que demostrara que no solo era útil para cuidar al bebé, sino que podía ser parte de esa familia. La cocina estaba impecable, todo en su lugar. La mesa de vidrio brillaba bajo la luz de la tarde, y allí en la mesa estaba el teléfono celular de Sarah. Lo había olvidado. No lo toqué. No fue mi intención, pero la pantalla se encendió sola con una notificación. Un mensaje de Linda. ¿Hablaste con Michael sobre el fideicomiso? Tienes que presionar más. Si la anciana no pone la casa a su nombre, todo se complica. Me quedé helado. La pantalla se apagó. Mis manos temblaban. ¿Leí bien? La anciana. El fideicomiso. Pon la casa a su nombre. La pantalla se iluminó de nuevo con otro mensaje. Recuerda de qué hablamos. Mientras todo esté a su nombre, ustedes no tienen control. Necesitas que Michael sea más firme. El teléfono volvió a vibrar. Y no le digas nada sobre Austin todavía. Primero, asegura la casa en los suburbios. ¿Austin? ¿Qué pasa con Austin? Me alejé del teléfono como si ardiera. Fui a la sala. Me senté en el sofá. Intenté respirar, pero mi mente no se detenía. La confianza. La casa. La anciana. Yo era la anciana. Mi casa. La casa que Arthur y yo compramos. La casa donde criamos a Michael. Querían que lo pusiera a nombre de mi hijo. ¿Por qué? ¿Para qué? El bebé lloró. Fui a su habitación. Lo abracé. Lo acuné hasta que se calmó. Pero mientras lo hacía, mi mente seguía dando vueltas. Todas las solicitudes de dinero, los 70,000 para la boda, los 100,000 para el pago inicial, había sido amor filial o estrategia. Todas las visitas espaciadas, las escasas invitaciones, había sido respeto por mi espacio o distanciamiento calculado. Sarah regresó 2 horas después. ¿Todo bien? Perfecto. Matthew durmió casi toda la hora. Genial. Gracias por venir, suegra. Me fui rápidamente. No podía estar allí más tiempo. No podía mirarla a los ojos sin que ella viera mi descubrimiento. En mi coche, antes de arrancar el motor, saqué mi teléfono móvil. Miré en mi historial de transferencias bancarias, 70,000 pesos. Junio del año pasado, 00,000. Agosto del año pasado, 5,000. Octubre, para los muebles del bebé mamá, 0,000. Diciembre para la remodelación de la cocina, 30,000 pesos. Febrero para el coche de Sarah. El de ella se descompuso. 35,000 en menos de 2 años.
¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había estado tan ciego? Llegué a casa. Fui directamente a mi estudio. Saqué todos los documentos que el señor Harrison me había dado, el testamento de Arthur, las escrituras de la casa, los títulos de propiedad de las ferreterías, los extractos bancarios. Todo estaba a mi nombre, como Arthur había querido. Porque Arthur me conocía a nuestro hijo. Sabía que Michael era bueno pero impresionable. Sabía que necesitaba protegerme incluso después de la muerte. Tomé el anillo de Arthur. Lo sostuve contra mi pecho. Sabías que se lo dije. Por eso lo hiciste así. Por eso me dejaste todo a mí. Esa noche, no pude dormir. Repetí cada conversación, cada visita, cada solicitud. Y todos encajaban en un patrón que no quería ver. A la mañana siguiente, Michael me llamó. Mamá, ¿cómo estás? Bien, mi amor. Sara me dijo que cuidaste a Matthew ayer. Gracias. Fue un placer. Hubo una pausa. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Ahí estaba. Lo sabía. Podía sentirlo. Dime. Estaba pensando ahora que Matthew está aquí, que somos una familia, que las cosas están creciendo. ¿No crees que sería una buena idea si empezáramos a organizar mejor la propiedad? ¿Qué quieres decir con que todo sigue a tu nombre? La casa, el ferretero, las tiendas, todo. Y entiendo que papá lo hizo así para protegerte. Pero mamá, estás sola. Sí. Algo te pasara, todo quedaría en un complicado proceso legal. ¿No sería más fácil si ya tuviera algunas cosas a mi nombre? Como la casa, por ejemplo. Ahí estaba. La casa. Exactamente como decía el mensaje de Linda. Michael, tu padre dejó las cosas así por una razón. Lo sé, mamá, pero han pasado 3 años. You know Erie's tan vulnerable. Ya no estás de luto. Es hora de ser práctico. Sé práctico, repetí. Sí. Además, piensa en Matthew y su futuro. Si la casa estuviera a mi nombre, podría usarla como garantía para inversiones y hacer crecer la propiedad para asegurar el futuro de tu nieto. Cada palabra estaba calculada. Cada argumento diseñado para tocar mis puntos débiles. Mi hijo, mi nieto, mi necesidad de ser útil. Voy a pensarlo, dije. Vas a pensarlo. Su tono cambió. Se volvió más frío. Mamá, no es algo en lo que se deba pensar tanto. Es lógico. Es lo correcto. Michael, es mi casa, la casa donde creciste. No puedo tomar esa decisión a la ligera. Pero al final, de todos modos, va a ser mía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tu padre quería que las cosas fueran así, y yo voy a respetar su voluntad. Silencio al otro lado de la línea. Cuando Michael volvió a hablar, su voz sonaba lejana. Está bien, mamá. Entiendo. Pero piénsalo, ¿de acuerdo? Habla con el señor Harrison. Pregúntale qué es lo más conveniente. Lo haré. Colgamos. Me quedé sentado con el teléfono en la mano, sintiendo que algo se había roto entre nosotros. Algo pequeño pero importante, una confianza, una inocencia. Esa tarde, fui a ver al señor Harrison sin decírselo a Michael. Señora Patterson, qué placer verla. ¿Cómo puedo ayudarle, señor Harrison? Mi hijo me está pidiendo que ponga la casa en los suburbios a su nombre. Él dice que es lo más práctico. El abogado se quitó las gafas y me miró seriamente. Señora, el señor Patterson fue muy claro en su testamento. Todo quedó a tu nombre por una razón. Quería que tuvieras el control absoluto mientras vivieras, pero eventualmente todo será de Michael. Sí, después de su muerte o si decide hacer cambios. Pero, señora Patterson, permítame ser franca. Si pones propiedades a nombre de tu hijo ahora, pierdes todo control. Si él decidiera venderlas, hipotecarlas, o si tuviera problemas financieros o legales, no podrías hacer nada. Ya no serían tuyos. Pero Michael no haría eso. Quizás no. Pero el señor Patterson lo estructuró así para protegerte, no solo de las circunstancias externas, sino también de decisiones impulsivas, tuyas o de tu hijo. Sus palabras cayeron sobre mí como agua fría. ¿Qué recomiendas? Que no hagas nada y que dejes todo como está. Si Michael necesita algo, puedes ayudarlo de otras maneras. Pero no renuncie a su propiedad, señora. Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Salí de esa oficina con más claridad que nunca. Arthur me había protegido, y estaba a punto de deshacer esa protección por mi necesidad de ser amado. Esa noche, sola en mi casa, preparé café filtrado con canela, como no había hecho en años. El olor llenó la cocina. Me senté a la mesa donde Arthur y yo habíamos tomado miles de tazas juntos, y por primera vez en 3 años, no me sentí sola.
Me sentí acompañado por su decisión, por su amor, por su previsión. Saqué el anillo de la caja de terciopelo azul, me lo puse en el dedo anular. Era demasiado grande para mí, pero lo mantuve allí de todos modos. Gracias, Lucifer. Gracias por cuidarme incluso después de irte. 2 días después, Michael vino a visitarme sin previo aviso. Trejo a Sarah Y. Matthew. Mama, venimos a comer contigo. Ha pasado mucho tiempo desde que compartimos. Hice panqueques, huevos, tocino. Puse la mesa con cuidado. Durante la comida, la conversación fue ligera. Mateo balbuceaba en su trona. Le di pequeñas cucharadas de puré de manzana. Pero después del café, Michael sacó un sobre. Mamá, trajimos algo para que revises. ¿Qué es? Son unos documentos para la transferencia de la casa. Ya hablé con un notario. Solo necesitamos que los firmes. Sara me miró con esa sonrisa educada que tanto odiaba. Abrí el sobre. Leí los documentos. Escritura de transferencia de propiedad de Emily Patterson a Michael Patterson Miller. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Michael, te dije que iba a pensarlo. Ya lo pensaste, ¿verdad? Han pasado varios días y decidí que no, que voy a dejar las cosas como las dejó tu padre. El rostro de Michael se endureció. Mama, no seas ridícula. Es solo una formalidad. No es solo una formalidad. Es mi casa. Es la casa familiar y yo soy tu familia. Lo sé. Pero mientras yo viva, las cosas se quedan como están. Sara se movió en su silla. Sus ojos brillaban con algo que no era tristeza. Era furia. Suegra, ¿no confías en tu propio hijo? Esto no es una cuestión de confianza. ¿Entonces de qué se trata? Michael preguntó, elevando la voz. Sobre el control, sobre el poder. Se trata de respetar la voluntad de tu padre. Mi padre está muerto, mamá. Y estás usando su testamento para aferrarte a cosas que de todos modos eventualmente serán mías. Exactamente. Eventualmente. No ahora. Michael se levantó de la mesa. Sara lo siguió llevando a Matthew. Esto no va a quedarse así, dijo mi hijo desde la puerta. Vamos a tener que hablar con el abogado. Vamos a tener que ver las opciones legales. Opciones legales, repetí incrédulo. ¿Me estás amenazando? No es una amenaza. Es una realidad. No puedes quedarte sentado en una propiedad que no usas solo porque tienes miedo de soltarla. Se fueron. La puerta se cerró. Y me quedé solo en esa enorme casa, mirando el sobre con los documentos que no firmé. Fui a mi habitación. Saqué el anillo de Arthur. Y esta vez, no lloré. Esta vez, algo dentro de mí se endureció. Algo que había estado dormido durante años. Una fuerza, una determinación, una negativa a seguir siendo la madre que se deja pisotear. No voy a firmar, le dije al anillo. No voy a entregar lo que tú construiste, lo que construimos. Y en ese momento, supe que la batalla apenas comenzaba. Pero también sabía otra cosa. Esta vez, no iba a desaparecer. Esta vez, iba a luchar. Hay momentos en la vida que dividen el tiempo en dos, el antes y el después. Momentos en los que todo lo que creías se desmorona. Y lo que queda no es la persona que eras, sino alguien completamente nuevo. Para mí, ese momento llegó 3 semanas después de que Michael se fue de mi casa. Furiosa con esos documentos sin firmar. 3 semanas de silencio. 3 semanas sin llamadas, sin visitas, sin fotos de Matthew por WhatsApp. Era un castigo silencioso. Y funcionó. Cada día que pasaba sin saber de mi hijo, sin ver a mi nieto, era un día que me devoraba por dentro. Me despertaba a las 3 de la mañana pensando, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si soy la egoísta? ¿Y si pierdo a mi hijo por aferrarme a una casa? Pero cada vez que levantaba el teléfono para llamarlo y disculparme, para ceder, miraba el anillo de Arthur en mi mesita de noche y algo dentro de mí decía, no, resiste. Fue en la 4ª semana cuando recibí una llamada inesperada. SRA Patterson. Sí. ¿Quién habla? Soy Veronica Simmons. Trabajo con su hijo, Michael, en la empresa de logística. Mi corazón se aceleró. ¿Le pasó algo, Michael? ¿Está bien? No, perdón por asustarte. Michael está bien. Es solo que, bueno, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Podríamos reunirnos? ¿De qué se trata? Preferiría decírtelo en persona mañana a las 11 en el café de la calle Main frente al teatro. Había algo en su voz. Urgencia, miedo, quizás. Estaré allí. Esa noche, no dormí. ¿Qué querría esa mujer? ¿Por qué no me lo dijo por teléfono? ¿Tenía algo que ver con Michael? Llegué al café 15 minutos antes. Pedí un café negro que no probé. Mis manos temblaban.
Verónica llegó exactamente a las 11. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo corto, traje de negocios gris, cara seria. Se sentó frente a mí sin sonreír. Gracias por venir, señora Patterson. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene que ver con mi hijo? Verónica sacó su celular. Buscó algo y me lo mostró. Era una foto de Michael en un restaurante con una mujer. No era Sara. Era una joven con cabello castaño y una risa abierta. Michael la tenía abrazada. La miró como si no hubiera mirado a nadie en mucho tiempo. ¿Quién es ella?, pregunté, aunque mi voz apenas salió. Su nombre es Ashley. Trabaja en la sucursal de Austin. Michael viaja allí 2 veces al mes supuestamente por trabajo. Austin, lo de Austin que Linda había mencionado en ese mensaje. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Casi 1 año, tal vez más. Lo supe porque mi primo trabaja en el mismo edificio. Los ha visto juntos varias veces comiendo, saliendo de hoteles. El café se revolvía en mi estómago. ¿Por qué me estás diciendo esto? Verónica me miró con algo que parecía compasión. Porque yo también fui la esposa engañada una vez y alguien me lo dijo y aunque dolió, estuve agradecida de saberlo. Pensé que deberías saber qué tipo de hombre es tu hijo antes. Bueno, antes de que tomes decisiones importantes por él. Decisiones importantes. Michael habla mucho en la oficina. Dice que está a punto de heredar una considerable fortuna. Que su madre es vieja y que pronto todo será suyo. Que tiene grandes planes. Cada palabra era una puñalada. Mi hijo dice que soy vieja. Verónica bajó la mirada. Lo siento. Le agradecí. No sé cómo logré levantarme de esa silla. No sé cómo llegué a mi coche. Pero cuando cerré la puerta y estuve sola, finalmente me permití sentirlo todo. La traición. No solo a Sara, no solo a Matthew, sino a mí, a todo lo que Arthur y yo le enseñamos sobre la familia, sobre el honor, sobre el compromiso. Conduje sin rumbo durante 1 hora. Terminé en el parque, en el mismo parque donde llevábamos a Michael los domingos cuando era un niño. Me senté en un banco. Vi pasar a las familias, padres empujando cochecitos, niños corriendo detrás de pelotas, y pensé, ¿en qué momento perdí a mi hijo? ¿En qué momento el niño que tanto amaba se convirtió en este hombre que no reconozco? Saqué mi celular. Busque en Google Ashley Peace Logistics, Peace Austin. Y la encontré. Su perfil de LinkedIn, Ashley Peace, 26 años, gerente de operaciones. Su foto de perfil era exactamente la mujer de la fotografía. Revise su Instagram. Era público. Allí estaban. Fotos de viajes, restaurantes, atardeceres, y en varias, aunque no etiquetado, se podía ver a Michael de fondo o su mano o su reloj. Pequeñas señales para quien supiera mirar. La más reciente era de hace 2 semanas, un brindis en un bar. La leyenda decía, celebrando nuevos comienzos con alguien especial. Hace 2 semanas, justo cuando Michael había dejado de hablarme porque no firmé los papeles. Nuevos comienzos. ¿Estaba planeando dejar a Sara? ¿Estaba planeando empezar una nueva vida con esta mujer? Y si lo hacía, ¿qué pasaría con Matthew? Regresé a casa con la cabeza dando vueltas. No le dije a nadie. No sabía qué decir. No sabía qué hacer con esa información. Esa noche, sentada en mi sala de estar con el anillo de Arthur en mi mano, hice algo que no había hecho desde su muerte. Hablé con él con rabia. Arthur, nuestro hijo le está siendo infiel a su esposa. Está usando a su hijo. Está mintiendo. Y me está presionando para que le dé todo lo que tú y yo construimos para poder, ¿qué? Financiar su nueva vida, impresionar a su amante, comprar su libertad. Las lágrimas caían por mis mejillas. ¿Qué hago? ¿Le digo a Sara? ¿Lo enfrento? Me quedo calada. Y entonces, como si Arthur me respondiera desde algún lugar, recordé algo que me dijo una vez. Fue cuando Michael tenía 15 años y había mentido sobre sus calificaciones. Arthur lo descubrió y lo castigó. Michael lloró, se disculpó, prometió cambiar. Esa noche en nuestra cama, le dije a Arthur, quizás fuiste demasiado duro con él. Y Arthur me respondió, Emily, el amor sin consecuencias no es amor. Es complicidad. Si le dejamos mentir ahora, ¿sobre qué va a mentir después? Nuestro trabajo como padres no es hacerle feliz. Es hacerle bueno. ¿Hacerle bueno? ¿Lo habíamos logrado? ¿O en algún momento de mi necesidad de ser la madre perfecta, la que perdona todo, la que lo da todo, había criado a un hombre que creía que podía tomar sin dar, que podía mentir sin consecuencias, que podía manipular a quien más lo amaba? Pasaron 2 días y luego recibí una llamada de Sara. Ella estaba llorando. Suegra, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó, Sara? ¿Podemos encontrarnos? No quiero hablar por teléfono.
Fuimos a un café cerca de su casa. Cuando llegó, tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido y las manos temblorosas. Se sentó frente a mí y antes de que pudiera decir algo, estalló en lágrimas. Michael me está engañando. Ahí estaba. La verdad que yo ya conocía, pero que ella acababa de descubrir. ¿Cómo lo supiste? Pregunté. Revisé su teléfono. Sé que está mal, pero algo me decía que algo andaba mal. Encontré mensajes, fotos, reservas de hotel en Austin, mensajes de amor con una tal Ashley. Ella lloró más fuerte. Y lo peor no es eso. Lo peor es que encontré otro chat con mi mamá. Mi estómago se apretó. ¿Qué decía? Habían estado planeando durante meses. Mi mamá y Michael planeando cómo hacer que firmes la casa. Mi mamá le dijo qué decir, cómo presionarte. Me usaron. Usaron a Matthew. Todo era una estrategia. Sacó su teléfono. Me mostró las capturas de pantalla, mensajes de Linda a Michael. Tienes que ser más firme con tu mamá. Dile que es por el futuro de Matthew. Si no firma ahora, más tarde será más difícil. Aprovecha que está vulnerable. Sara tiene que llorar más frente a ella. Haz que sienta que está siendo egoísta con su propia nieta. Y las respuestas de Michael. Conozco a Linda, pero es terco. Voy a llevarle los documentos ya firmados. Solo falta su firma. Cuando tengamos la casa, puedo usarla como garantía para el negocio que quiero abrir con Ashley y Austin. Ahí estaba. Todo. La casa no era para Matthew. Era para financiar su nueva vida con su amante. Lo siento, dijo Sara entre sollozos. No lo sabía. Te juro que no sabía que mi mamá estaba haciendo eso. ¿Le creí? No lo sé. Tal vez era verdad. Quizás no. Pero en ese momento, no importaba. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté. No lo sé. Tengo a Matthew. No trabajo. Dependo completamente de Michael. Mi mamá me dice que lo perdone, que todos los hombres fallan. Que lo importante es mantener la familia unida. Pero suegra, no puedo. No puedo vivir así. Walmire. Esta mujer que me había hecho sentir pequeña, que me había mantenido alejada de mi nieto, que se había aliado con su madre para manipular a mi hijo y ahora estaba rota frente a mí. Víctima del mismo hombre que yo había criado. Sara, le dije, tomando su mano sobre la mesa, tienes que decidir qué tipo de vida quieres para ti y para Matthew. Pero te voy a decir algo. No dejes que nadie, ni siquiera tu madre, te diga que mereces menos de lo que realmente mereces. Ella asintió, secándose las lágrimas. Nos despedimos en la puerta del café. Conduje de regreso a casa en silencio, y cuando llegué, fui directo a mi estudio. Saqué todos los documentos, el testamento, las escrituras, los extractos bancarios, y llamé al señor Harrison. Señor Harrison, necesito verlo mañana. Es urgente. ¿Pasó algo, Sra. Patterson? Sí, pasó que finalmente abrí los ojos. Esa noche, sola en mi casa, preparé la cena que más le gustaba a Arthur. Carne asada, arroz blanco, panecillos calientes. Puse 2 platos en la mesa, uno para mí, uno frente a mí, vacío. En el plato vacío, puse el anillo de Arthur, y mientras comía, le hablaba. Perdóname, amor. Perdóname por casi traicionar tu confianza, por casi regalar lo que construiste con tanto esfuerzo para protegerme. Pensé que estaba siendo una buena madre, pero estaba siendo una madre tonta. Tomé el anillo. Me lo puse en el dedo. Esta vez no me quedaba tan grande. Esta vez se sentía correcto. No le voy a dar nada, susurré. Ni la casa, ni las ferreterías, ni $1 más. Se acabó. Si quiere su herencia, que espera hasta que yo muera, tal como el planeo. Y por primera vez en 4 años desde la muerte de Arthur, sentí algo que no era tristeza. Sentí furia. Furia limpia. Solo furia. Furia que no destruye sino que construye, furia que dice no más. Al día siguiente, fui a ver al señor Harrison. Sra. Patterson, ¿cómo puedo ayudarle? Quiero activar una cláusula en el testamento de mi esposo. Quiero asegurarme de que nada de lo que dejó pueda ser tocado por mi hijo hasta después de mi muerte. Y quiero hacerlo de una manera irreversible. El abogado me miró sorprendido. ¿Estás segura? Completamente. ¿Puedo preguntar qué la llevó a esta decisión? La verdad, señor Harrison. Finalmente, vi la verdad. Durante las siguientes 2 horas, revisamos cada documento. Firme cada papel. Activé cada protección que Arthur había dejado en su testamento. Cuando salí de esa oficina, el sol de la tarde me dio en la cara, y sonreí. No era una sonrisa de venganza. Era una sonrisa de liberación de una mujer que finalmente deja de traicionarse a sí misma por amor. Esa noche, Michael me llamó.
Mamá, necesitamos hablar. Lo sé, respondí. Yo también. Ven a cenar mañana a las 8. Sara va a cocinar. Tenemos que arreglar esto. Algo en su tono me decía que no era una invitación. Era una trampa. Pero ya no tenía miedo. Estaré allí, dije, porque sabía que el momento había llegado. El momento de la confrontación, el momento de decir la verdad, el momento de elegirme a mí misma, aunque eso significara perder a mi hijo. El jueves llegó demasiado rápido. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque no tenía que estar en casa de Michael hasta las 8 de la noche. El día se extendía ante mí como un desierto que tenía que cruzar. Me duché con calma. Elegí mi ropa con cuidado, un vestido gris perla que Arthur me había regalado en nuestro 30 aniversario. Sencillo pero elegante. Me puse el anillo de Arthur en el dedo anular de mi mano derecha. Lo miré bajo la luz de la mañana. «Vas conmigo», le dije al anillo. «Hoy, más que nunca, vas conmigo». Pasé el día organizando papeles, guardando documentos como si estuviera preparándome para algo definitivo porque lo sabía. Sabía que después de esa noche, nada sería igual. A las 7:30, conduje hacia los Highlands. El tráfico era denso. Las calles estaban iluminadas. La ciudad vivía su rutina del jueves por la noche sin saber que para mí ese jueves cambiaría todo. Llegué exactamente a las 8. Toc el timbre. Michael abrió la puerta. Tenía ojeras bajo los ojos. Llevaba una camisa blanca arrugada. Me miró con una expresión que no pude descifrar. «Pasa, mamá». «Entree». La casa olía a comida recalentada y tensión. Y allí en la sala estaba Linda sentada en el sillón principal como si fuera su casa, con el cabello blanco, labios rojos perfectamente pintados. Me sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de una depredadora que sabe que tiene a su presa acorralada. «Emily, qué bueno que viniste». No respondí. «Michael. ¿Qué hace ella aquí?» «Mamá, Linda es parte de esta familia. Es la abuela de Matthew. Tiene derecho a estar en esta conversación». «¿Qué conversación?» «Siéntate, por favor». Me senté en el sillón individual lejos de Linda. Michael permaneció de pie como un árbitro en un juicio. Sara salió de la cocina. Llevaba a Matthew en brazos. El bebé estaba dormido. Me miró y sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de ella se hubiera apagado. «Bueno», dijo Michael, entrelazando las manos. «Mamá, te llamamos porque necesitamos resolver esta situación de una vez por todas». «¿Qué situación?» Linda se inclinó hacia adelante. «Emily, seamos honestos. Has estado comportándote de una manera muy egoísta». Sentí el aire espesarse. «Perdón. ¿Me escuchaste? Egoísta. Tu hijo te está pidiendo algo completamente razonable. Que pongas la casa a su nombre. Es tu único hijo, tu único heredero. ¿Por qué te aferras tanto?» «Porque es mi casa». «Es una casa vacía donde vives sola», continuó Linda. «Mientras tanto, tu hijo, tu nuera y tu nieto viven en una casa que apenas pueden pagar». «¿Te parece justo?» «Ellos eligieron esa casa. Les di 0,000 para el pago inicial. 0,000 que nunca vas a dejar que olviden». Linda escupió, siempre recordándoles que tú los ayudaste como si fuera un favor y no tu obligación. «¿Mi obligación?» «Por supuesto, eres su madre. Es tu deber ayudarlo. Pero no, prefieres quedarte sentada en una propiedad que no usas, que no necesitas. ¿Solo para qué? Para tener control». Michael. ¿Vas a dejar que me hable así en tu casa?» Michael bajó la mirada. «Mamá, Linda tiene algunos puntos válidos». «¿Puntos válidos?» «Me levant. Vine aquí porque dijiste que teníamos que hablar, no para ser insultada». «No estás siendo insultada». Intervino Linda. «Estás siendo confrontada con la verdad. Y la verdad es que eres una carga para tu hijo». Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Una carga? Sí. Emocionalmente, financieramente. Michael tiene que estar preocupado por ti, por tu casa vacía, por tu soledad, cuando debería estar enfocándose en su propia familia. Nunca le he pedido que se preocupe por mí. No tienes que pedirlo. Eres su madre. Es automático. Y él se siente culpable, culpable de vivir su vida mientras tú te marchitas en esa enorme casa. «Linda, eso es suficiente», dijo Sara en voz baja. Pero Linda no se detuvo. «Lo que necesitas, Emily, es aceptar tu etapa. Eres una mujer mayor, una viuda sola. Lo más saludable sería que vendieras esa casa, te mudaras a un apartamento más pequeño, más manejable, y le dieras a Michael lo que le pertenece. Así, él podría tener paz. Y tú también. ¿Y quién te dio autoridad para decirme cómo vivir mi vida?» Linda sonrió,
Esa horrible sonrisa. No tengo autoridad, pero el sentido común sí, y cualquier persona razonable vería que estás siendo irracional. Me volví hacia Michael. ¿Crees que soy irracional? ¿Que soy una carga? Michael se pasó la mano por el cabello. Mamá, no. Mira, solo creo que sería más fácil para todos si fueras más flexible. ¿Flexible? La palabra me supo amarga en la boca. ¿Es flexible regalar mi patrimonio? ¿Es flexible hacer lo que ustedes quieren sin importar cómo me sienta yo? Es pensar en el futuro de tu nieto. Linda dijo, no uses a Matthew como un escudo para tu manipulación. Linda se levantó del sillón. Se plantó frente a mí, más alta, más joven, más fuerte. No estoy manipulando a nadie. Estoy siendo la voz de la razón en esta familia disfuncional. Porque claramente criaste a un hijo que tiene miedo de decirle que no a su propia madre. Linda, siéntate, ordenó Sara. Pero Linda se quedó de pie, mirándome con desprecio. ¿Sabes cuál es tu problema, Emily? Que nunca superaste la muerte de tu esposo. Y te aferras a las cosas materiales porque no tienes nada más. Sin amigos, sin vida social, sin propósito. Solo esa casa vacía y esos recuerdos que nadie más quiere. Eso es suficiente. La voz de Sara cortó el aire como un cuchillo. Pero el daño ya estaba hecho. Cada palabra de Linda había sido calculada para herir, y había funcionado. Sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos, pero no las dejé salir. No iba a darle ese placer. Michael, dije, volviéndome hacia mi hijo. ¿Trajiste a esta mujer aquí para insultarme? Michael parecía incómodo. Mamá, solo quería que habláramos. Bueno, ya hablamos y escuché todo lo que tenías que decir. Ahora es mi turno. Todos se quedaron en silencio. Me quité el anillo de Arthur del dedo. Lo levanté alto para que todos pudieran verlo. Este anillo pertenecía a tu padre, el hombre que trabajó toda su vida para construir algo. No solo para él, no solo para mí, también para ti, Michael. Pero él era lo suficientemente sabio como para saber que una herencia en las manos equivocadas se convierte en una maldición, no en una bendición. Mamá, por favor. Tu padre dejó todo a mi nombre por una razón. Porque me conocía. Porque sabía que iba a proteger lo que construimos. Y también te conocía a ti. Sabía que eras bueno pero impresionable. Sabía que podías tomar decisiones impulsivas. Él sabía que necesitabas protección incluso de ti mismo. ¿No es cierto? No. Saqué mi teléfono celular. Busqué las fotos que Verónica me había enviado. Se las mostré. Michael Pago. ¿Quién es Ashley? Michael. Sarah Solto Anceloso. Linda se quedó en silencio por primera vez en toda la noche. ¿Quién es la mujer con la que has estado saliendo en Austin durante casi un año? La mujer con la que planeas abrir un negocio usando mi casa como garantía. ¿Cómo lo supiste? No importa cómo lo supe. Lo que importa es que ahora sé exactamente qué tipo de hombre eres, y sé exactamente para qué querías mi casa. Michael abrió la boca, la cerró. No tenía defensa. Pero eso no es todo. Continué. Vaya Linda. También sé que tú y esta señora han estado planeando durante meses cómo manipularme, cómo presionarme, cómo usar a Sara y Matthew como herramientas emocionales para que ceda. Linda levantó la barbilla. Solo estaba protegiendo a mi hija y a mi nieto. Mentira. Estabas protegiendo tu inversión porque si Michael obtenía mi propiedad, tú también te beneficiarías. ¿O no es cierto que le prometiste que si conseguía la casa, le ayudarías con el negocio de Ashley? Linda no respondió. No lo negó porque era verdad. Me volví hacia Sara. Estaba llorando en silencio, meciéndose con Matthew en sus brazos. Sara, lo siento. Lamento que mi hijo te haya hecho esto. Lamento que tu madre te haya utilizado. Y lamento que este niño inocente esté en medio de todo esto. Suegra, Cicero. Pero no puedo salvarte. Esa no es mi batalla. Miré a Michael de nuevo. Fui a ver al Sr. Harrison. Activé todas las protecciones del testamento de tu padre. La casa, las ferreterías, las cuentas, todo está bloqueado bajo fideicomisos irrevocables. No puedo cambiarlo ni siquiera si quisiera. Heredará solo después de mi muerte. Ni un día antes, ni un dólar antes. Michael dio un paso hacia mí. Mamá, no puedes hacer eso. Ya lo hice. Eso es venganza. Eso es justicia. Terminé. Sí, tal vez lo sea. O tal vez simplemente es lo que tu padre quería desde el principio. Me estás castigando por enamorarme de otra persona. Te estoy protegiendo de ti mismo, al igual que tu padre me protegió a mí. Linda se acercó. Su rostro estaba rojo de furia. Eres una anciana amarga, egoísta y cruel. Tal vez, respondí con calma. Pero soy una anciana amargada con mi casa, con mi patrimonio,
con mi dignidad intacta. Michael, no vas a permitir que tu madre me hable así, siseó Linda. Y entonces sucedió. Michael me miró. Me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Mamá, dijo con voz dura. Tienes que disculparte con Linda. El tiempo se detuvo. ¿Qué? La irrespetaste. La insultaste. Ella es la abuela de mi hijo. Discúlpate con ella. Ahora no podía creer lo que estaba escuchando. Michael, ella me insultó primero. Me llamó egoísta, una carga, una anciana amargada. Y tal vez ella tenía razón. Mira lo que estás haciendo. Destruyendo tu propia familia por dinero. No es por dinero. Es para disculparme con mi suegra, gritó Michael. Su voz resonó por toda la casa. Matthew se despertó y empezó a llorar. Oh, sal de mi casa. Ahí estaba, el ultimátum, la línea que nunca pensé que mi hijo cruzaría. Miré a Michael, al hombre que había crecido en mi vientre, al niño que había acunado en mis brazos, al hijo por el que habría dado mi vida sin pensarlo, y vi a un extraño. Vi a un hombre pidiéndome que me humillara frente a la mujer que había conspirado contra mí. Un hombre que eligió a su manipuladora suegra sobre su propia madre. Un hombre que puso condiciones a mi presencia en su vida. Sara estaba llorando. Michael, no. Pero Michael no la escuchó. Me miró, esperando que cediera, esperando que me arrodillara. Esperando que eligiera su amor sobre mi dignidad como siempre había hecho. Pero esta vez fue diferente. Me levant. Tomé mi bolso. Caminé hacia Linda. Me miró con esa sonrisa victoriosa, con ese brillo en sus ojos que decía, te gané. Me detuve frente a ella y solo dije 3 palabras. ¿Te lo quedas? Su sonrisa se congeló. ¿Qué? Te quedas con mi hijo. Con sus mentiras, con su traición, con este desastre que ayudaste a crear. Ahora es todo tuyo. Me volví hacia Michael. Hijo, tu padre te dejó un nombre limpio, una herencia honesta, valores sólidos y una madre que te amó más que a su propia vida. Y tú cambiaste todo eso por esto. Señalé alrededor. Por esta mujer que te manipula, por una amante en Austin, por dinero que no has ganado. Ya no puedo salvarte. Ya no voy a intentar. Mamá, si sales por esa puerta. ¿Qué? No tendré un hijo. Hijo, no he tenido un hijo en meses. Solo tengo un hombre que se parece a él, pero a quien no conozco. Caminé hacia la puerta. Emily, no seas dramática. Escuché la voz de Linda. Siéntate. Hablemos como adultos. No me di la vuelta. Abrí la puerta. El aire frío de la noche golpeó mi cara. Mamá, gritó Michael, pero no me detuve. Bajé las escaleras. Caminé hacia mi coche. Mis manos temblaban tanto que me costaba meter la llave en la cerradura. Finalmente, lo logré. Me senté en el asiento del conductor. Y allí, sola en mi coche, con la casa de mi hijo iluminada detrás de mí, dejé caer las lágrimas. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de dolor porque esa noche no solo perdí a mi hijo. Perdí la ilusión de lo que él era. Perdí la fantasía de la familia perfecta. Perdí al niño que había sido y que nunca volvería. Pero también gané algo. Gain mi dignidad. Gané el respeto de la mujer en el espejo. Gané la paz de saber que hice lo correcto, aunque doliera. Cambié de casa en silencio. Las calles estaban vacías. La ciudad dormía. Cuando llegué, entré y cerré la puerta. Fui a mi habitación. Me quité el vestido de perlas. Me puse mi camisón. Me senté en la cama con el anillo de Arthur en la mano. Lo hice. Listo, sir. Me fui. Perdí a mi hijo, pero me encontré a mí misma. Y luego, exhausta, vacía, pero extrañamente en paz, me acosté. No sé en qué momento me quedé dormida, pero soñé con Arthur. Estábamos en nuestro pequeño apartamento en la ciudad. Él estaba haciendo café. Yo estaba corrigiendo tareas. La vida era simple. La vida era buena. Y en el sueño, él se volvió a mirarme y sonrió. Hiciste bien, Emily. Estoy orgulloso de ti. Me desperté con las mejillas húmedas. Pero esta vez, no era solo tristeza, era liberación. Aún me pregunto si hice lo correcto esa noche y tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado y pedido perdón o habrías salido por esa puerta? Dímelo en los comentarios. A veces necesitamos saber que no estamos solos en las decisiones más difíciles. Los primeros días después de esa noche fueron los más duros. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, revisando cada palabra, cada gesto, preguntándome si debería haberme quedado, si debería haber cedido, si debería haber elegido el amor de mi hijo sobre mi dignidad. Pero cada vez que llegaba a ese punto, recordaba su voz.
Pedir disculpas a mi suegra o salir de mi casa. Y entonces sabía que había hecho lo correcto porque un amor que exige humillación no es amor. Yes, control. La primera semana fue un ejercicio de resistencia. No lame a Michael. Él tampoco me llamó. El silencio entre nosotros era ensordecedor, pero también era necesario. Limpié la casa de arriba a abajo. Doné ropa que no usaba. Regalé muebles que solo ocupaban espacio. Era como si estuviera haciendo espacio no solo en mi casa, sino en mi vida, en mi corazón. Una tarde, mientras organizaba el armario de Arthur, que había dejado intacto durante 4 años, encontré una caja en la estantería superior. Lo bajé con cuidado. Estaba lleno de cartas. Cartas que Arthur me había escrito mientras salíamos. Cartas que había guardado y olvidado. Me senté en el suelo y las leí una por una. En una de ellas, escrita 2 meses antes de nuestra boda, Arthur decía: Emily, te prometo que siempre te protegeré, incluso cuando ya no esté aquí. Voy a construir algo tan sólido para ti que nunca tengas que depender de nadie, ni siquiera de nuestros hijos, porque el amor maternal es el más fuerte del mundo, pero también el más vulnerable, y no voy a permitir que nadie abuse de ese amor. Lloré al leer esas palabras, porque Arthur había cumplido su promesa. Había construido algo sólido. Había dejado protecciones. Había previsto exactamente esto, que necesitaría defenderme, incluso de mi propio hijo. Y lo más hermoso era que lo había hecho sin juzgar a Michael. Simplemente conocía la naturaleza humana. Sabía que el dinero cambia a las personas. Sabía que las influencias externas pueden torcer incluso a los mejores hijos. Y me había dado las herramientas para sobrevivir a eso. Volví a poner las cartas en la caja, pero saqué esa carta en particular, la enmarqué y la colgué en mi estudio como un recordatorio, como un ancla. En la segunda semana, recibí una llamada inesperada. Era Sarah. Suegra, ¿podemos hablar? Dime, Sarah. No por teléfono. ¿Puedo ir a tu casa? Dudé, pero algo en su voz me hizo aceptar. Ven mañana a las 11. Llegó a tiempo. Trajo a Matthew en su cochecito. El niño estaba durmiendo plácidamente. Sarah se veía demacrada, sin maquillaje, con profundas ojeras y el cabello apagado. Le preparé un té. Nos sentamos en la sala. ¿Cómo estás?, le pregunté. Mal, respondió con una honestidad que me sorprendió. Todo se está desmoronando. ¿Qué pasó? Después de que te fuiste esa noche, Michael y yo tuvimos una terrible pelea. Exigí la verdad sobre Ashley. Al principio lo negó todo, pero le mostré los mensajes, las fotos. Ya no podía mentir. Su voz se quebró. Confesó que ha estado con ella durante más de 1 año, que está enamorado, que quería pedir el divorcio, pero no sabía cómo decírmelo. Que estaba esperando a conseguir tu casa para tener recursos y poder empezar su nueva vida. Cada palabra era una confirmación de lo que ya sabía. Lo siento, Sarah. Yo también. Pero lo que más me duele no es solo la infidelidad. Es darme cuenta de que mi madre lo sabía. Mi propia madre sabía que Michael me estaba engañando y no me dijo nada. Porque le convenía que yo siguiera casada con él, porque mientras yo fuera la esposa de Michael, ella podía seguir manipulándolo. Tu madre lo sabía. Sarah asintió, secándose las lágrimas. Le pedí explicaciones. ¿Y sabes qué me dijo? Que todos los hombres fallan, que lo importante era mantener la familia unida y conseguir la casa antes de que todo se complicara. Que luego con dinero podríamos arreglar el matrimonio. Dios mío, suegra, perdóname. Perdóname por todo. Por cómo te tratamos, por alejarte de Matthew, por ser parte de este horrible plan. No sabía todo, pero debería haber visto las señales. Debería haberte defendido. Tomé su mano sobre la mesa. Sarah, no tengo nada que perdonarte. También eres una víctima en todo esto. ¿Qué voy a hacer? No tengo trabajo. No tengo ahorros. Dependo completamente de Michael. Mi mamá me dice que me quede callada, que finja que no sé nada, que espere. Pero no puedo. No puedo vivir en una mentira. Lawmire. Esta mujer que había sido mi antagonista, que me había hecho sentir invisible, y ahora estaba frente a mí, destrozada, pidiendo ayuda. Podría haberme vengado. Podría haberle dicho, ahora sabes cómo se siente. Pero no lo hice porque la venganza nunca fue mi objetivo. Sarah, tienes que tomar una decisión. ¿Qué quieres para ti y para Matthew? Quiero salir de ahí. Quiero un divorcio. Quiero empezar de nuevo. Entonces hazlo. Pero no tengo dinero, ni siquiera para pagar a un abogado. Hubo un silencio. Y luego hice algo que ni siquiera yo esperaba hacer. Voy a ayudarte. Sarah miró hacia arriba, sorprendida. ¿Qué? Voy a pagar un abogado.
Un buen abogado. Alguien que te ayude a obtener una pensión alimenticia justa para Matthew, a salir de esa casa con dignidad. Suegra, no puedo aceptar. Sí, puedes. Porque no lo estoy haciendo por ti. Lo estoy haciendo por Matthew. Mi nieto merece tener una madre fuerte, una madre que no se quede en un matrimonio muerto por miedo. Y tú puedes ser esa madre. Pero necesitas ayuda para empezar. Sara lloró, un llanto profundo de alivio y gratitud. Gracias. 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 Después de que ella se fue, me quedé pensando en mi decisión. No lo hice por Michael. No lo hice para castigarlo. Lo hice porque era lo correcto. Porque Matthew era inocente y merecía crecer con una madre que pudiera mirarse en el espejo sin vergüenza. Ese pequeño gesto me dio algo que no esperaba. Paz al saber que incluso en medio del caos, podía elegir ser buena. Podía elegir ayudar en lugar de vengar. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Retomé actividades que había abandonado. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Comencé a ir a clases de yoga por las mañanas. Conocí a otras mujeres de mi edad, mujeres que también habían quedado viudas, que también habían criado hijos que ahora vivían lejos. Una de ellas, Margaret, se convirtió en mi amiga. Tomábamos café después del yoga y hablábamos de todo. De nuestros maridos muertos, de nuestros hijos complicados, de nuestros sueños postergados. ¿Sabes lo que me dijo mi hijo el otro día? Margaret me dijo una tarde que mi casa era demasiado grande para mí sola, que debería venderla y darle el dinero para que él pudiera invertirlo. Que él sabría manejarlo mejor. Me reí, una risa amarga. Mi hijo me dijo lo mismo. ¿Y qué hiciste? Le dije que no. ¿Y qué pasó? Dejó de hablarme. Margaret asintió con comprensión. El mío también. No hemos hablado en 3 meses. ¿Duele? Al principio, sí, mucho. Pero ahora entiendo que a veces amar a un hijo significa dejarlo vivir las consecuencias de sus decisiones, incluso si esas consecuencias incluyen perderme. Sus palabras resonaron en mi pecho. Era exactamente lo que estaba viviendo. Esa noche, sola en mi casa, preparé la cena como si Arthur todavía estuviera allí. Puse 2 platos, uno para mí, uno vacío, frente a mí. En el plato vacío, puse el anillo. Arthur, creo que finalmente entiendo tu voluntad. No me proteges del mundo. Me protegiste de mi propia necesidad de ser amada a cualquier costo. Me obligaste a elegirme a mí misma, a defenderme incluso cuando dolía. Comí en silencio, pero no era un silencio triste. Era un silencio pleno. Un silencio que hablaba de decisiones difíciles tomadas con la cabeza en alto. Después de la cena, fui a mi estudio. Abrí el cajón donde guardaba todos los documentos legales, el testamento de Arthur, las escrituras, los fideicomisos activados. Todo estaba en orden. Todo estaba protegido. Y entonces entendí algo que no había entendido hasta ese momento. No necesitaba hacer nada más. No necesitaba vengarme. No necesitaba castigar a Michael. No necesitaba probar nada. Simplemente había activado la voluntad de su padre. El resto seguiría su curso natural porque la vida tiene una manera de saldar sus deudas. No es un karma vengativo. No es un castigo divino. Es simplemente la consecuencia natural de las decisiones que tomamos. Michael había elegido mentiras sobre la verdad, manipulación sobre amor, dinero sobre familia. Y esas elecciones tendrían su precio. No tenía que hacer nada. Solo tenía que esperar y vivir mi vida con la conciencia tranquila. Los días pasaron, 1 semana, 2 semanas. Continue con mi rutina. Yoga, lectura, café con Margaret, visitas al mercado, tardes tranquilas en mi jardín, cuidando los rosales que Arthur había plantado. Me sorprendió darme cuenta de que no me sentía sola. Me sentía libre. Libre de la constante ansiedad de complacer a mi hijo. Libre de la necesidad de justificar mi existencia. Libre de andar de puntillas en mi propia vida. Una tarde, mientras podaba las rosas, mi vecina, la señora Fields, se inclinó sobre la cerca. Emily, ¿te ves diferente? ¿Diferente cómo? No lo sé. Más ligera, como si te hubieras quitado un peso de encima. Sonreí. Tal vez sí. Lo que sea que hiciste, te queda bien. Esa noche, me volví a poner el vestido gris perla, el mismo que había llevado en esa cena terrible. Pero esta vez, me la puse para mí. Me miré en el espejo. 60 años, cabello gris que ya no me molestaba, arrugas alrededor de los ojos que contaban historias. Y por primera vez en años, me gustó la mujer que vi en el espejo. No era perfecta. No era joven. No era la madre desinteresada que perdona todo. Pero era digna. Era fuerte.
Era yo. Me puse el anillo de Arthur en el dedo. Gracias por enseñarme esto, le dije a su reflejo en el espejo como si estuviera allí. Gracias por amarme lo suficiente como para protegerme incluso de mí misma. Y entonces sucedió. Era una noche de jueves exactamente 2 semanas después de la cena. Estaba leyendo en la sala cuando escuché fuertes golpes en la puerta. Desesperados, urgents. Me levant confundida. Miré por la mirilla. Era Michael. Su rostro estaba deshecho. Ojos rojos, cabello desordenado. Estaba golpeando la puerta como si su vida dependiera de ello. Oh, mama. Abra, por favor. Mi corazón se aceleró. Abrí la puerta. Michael prácticamente se desplomó en el umbral. Mama, celoso. Mamá, todo está mal. Todo se está desmoronando. El banco bloqueó mis cuentas. El abogado me llamó. La casa tiene una orden de ejecución hipotecaria. No entiendo qué está pasando. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Lo miré. Mi hijo, desesperado, asustado, perdido. Y aunque el corazón de madre quería abrazarlo, consolarlo, salvarlo, mi cabeza sabía que este era el momento de la verdad, el momento de la justicia, no el que yo había buscado, sino el que la vida misma había traído. Respiré hondo, y con una calma que no sabía que tenía, le dije, entra, Michael. Tenemos que hablar. Michael entró en mi casa como un náufrago buscando tierra firme. Se dejó caer en el sofá de la sala con las manos temblando, la respiración entrecortada. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Cerré la puerta con calma. Fui a la cocina. Hice té de manzanilla, el mismo que le daba cuando era niño y tenía pesadillas. Cuando regresé, tenía la cabeza entre las manos. Aquí, le dije, ofreciéndole la taza. Respira. Tomó el té con manos temblorosas. Tomó un largo sorbo. Mamá, no entiendo lo que está pasando. Esta mañana, intenté usar mi tarjeta de crédito y fue rechazada. Llamé al banco y me dijeron, todas mis cuentas están congeladas por orden judicial. Luego un abogado me llamó diciendo, la casa tiene una orden de ejecución hipotecaria por deudas impagas, pero yo no tengo deudas. He estado pagando todo a tiempo. Lo miré en silencio, esperando, y luego su voz se quebró. Luego Sara me entregó los papeles del divorcio, documentos oficiales con un abogado de verdad. No sé de dónde sacó el dinero para contratar a un abogado así. Y ella me está demandando por la manutención de Matthew, por la custodia, por todo. Bebió más té. Sus manos seguían temblando. Y Ashley me dejó. Me dijo que no quiere estar con alguien que tiene tantos problemas, que no se inscribió en esto, que estuvo bien mientras duró, pero que necesita estabilidad. Dejó la taza en la mesa de café con un golpe seco. Y mi trabajo, mi jefe, me llamó hoy. Me preguntó sobre los viajes a Austin. Alguien le envió información de que estaba usando los viajes de negocios para ver a Ashley, que estaba facturando gastos personales como si fueran de la empresa. Me pusieron bajo investigación interna. Podría perder mi trabajo, mamá. Cada palabra era una pieza del rompecabezas encajando en su lugar, no por mi mano, sino por la suya. Y Linda. Continuó con amargura. Linda ni siquiera responde a mis llamadas. Desapareció como si nunca hubiera sido mi aliada, como si todos esos meses de planes y estrategias no hubieran existido. Se levantó del sofá, caminó hacia la ventana, me dio la espalda. Luego vine aquí. Primero fui al banco. Hablé con el gerente. Me dijo que el bloqueo provenía de una orden relacionada con la herencia de papá, que se activaron fideicomisos, que alguien había iniciado procedimientos legales. Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban rojos. ¿Tú hiciste esto? El señor Harrison me confirmó que fuiste tú quien activó las cláusulas en el testamento de papá que bloquearon todo. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me haces esto? Tomé un sorbo de mi propio té. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Cuando finalmente hablé, mi voz estaba tranquila, casi suave. No te estoy haciendo nada, Michael. Solo activé el testamento de tu padre, tal como él lo dejó escrito, tal como siempre debió ser. ¿Y eso qué significa? ¿Qué tiene que ver el testamento de papá con el banco bloqueando mis cuentas? Me levant. Fui a mi estudio. Saqué una carpeta que había preparado. Regresé y lo puse sobre la mesa de café. Ábrelo. Michael abrió la carpeta con manos torpes. Dentro había copias de todos los documentos, el testamento original, los fideicomisos, las órdenes judiciales. Tu padre, empecé. Dejó muy claro en su testamento que toda la herencia quedaría a mi nombre mientras yo viviera. Las ferreterías, las propiedades, las cuentas de inversión, todo. Ya lo sé.
Pero lo que tal vez no sabías es que tu padre también incluyó cláusulas de protección. Cláusulas que podrían activarse si alguien intentara presionarme, manipularme o obligarme a transferir propiedades antes de mi muerte. Michael Pago. Una de esas cláusulas establecía que si sentía que estaba siendo coaccionado, podía activar un fideicomiso blindado. Un fideicomiso que no solo protegía mi patrimonio, sino que también investigaba la situación financiera de mi heredero. Lo que tu padre no era tonto, Michael. Él sabía que el dinero cambia a las personas, que las influencias externas pueden corromper incluso a los mejores niños. Así que dejó herramientas para protegerme y para protegerte a ti también de ti mismo. Michael estaba hojeando los documentos, leyendo rápido, tratando de entender. Cuando activé el fideicomiso, continué y se inició automáticamente una auditoría. Una auditoría de cómo habías estado manejando el dinero que te había dado en los últimos 2 años. ¿Una auditoría? Sí. Y esa auditoría reveló cosas interesantes. Los 70,000 pesos para la boda, los 0,000 para el pago inicial de la casa, los 5,000 para los muebles del bebé, los 0,000 para la remodelación, los 30,000 pesos para el coche de Sara. Todo eso era para mi familia, para nuestras necesidades. De verdad, saqué otro documento. Este es un informe del investigador privado contratado por el fideicomiso. Resulta que de los 0,000 que supuestamente eran para remodelar la cocina, solo se usaron 5,000 pesos para eso. Transferiste los otros 5,000 a Ashley Peace para el depósito de un apartamento en Austin. Michael no dijo nada. Su silencio fue una confesión suficiente. Los 30,000 pesos para el coche de Sara nunca llegaron a un coche. 0,000 fueron a una cuenta de inversión a nombre tuyo y de Ashley. Le diste los otros 0,000 a Linda para que pudiera invertir en su negocio de decoración con la promesa de que te devolvería el dinero cuando obtuvieras la casa. Mamá, yo y la casa. Continue con vos firme. La casa que compraste en las Highlands con mi pago inicial de 0,000. ¿Sabías que Michael lo puso solo a su nombre? No en ambos nombres con Sara. Solo el suyo. Porque siempre fue su plan poder venderlo o usarlo como garantía sin que Sara pudiera detenerlo. Michael se dejó caer de nuevo en el sofá. El banco bloqueó tus cuentas, expliqué, porque el fideicomiso detectó irregularidades, transferencias sospechosas, cuentas conjuntas con una tercera persona que no era tu esposa. Inversiones realizadas con dinero proveniente de mí, pero que nunca autoricé para esos fines. Pero ese dinero ya era mío. Me lo diste. Te lo di para propósitos específicos, para tu familia, para tu hijo, no para financiar una doble vida. No para invertir con tu amante, no para conspirar con tu suegra. Me senté en el sillón frente a él. Lo miré directamente a los ojos. Y la orden de ejecución hipotecaria sobre la casa es porque Sara, con el abogado que pagué, demostró ante un juez que pusiste la casa solo a tu nombre usando dinero que estaba destinado a la familia, que ocultaste activos y que planeas vender la casa sin su consentimiento. El juez emitió una orden de protección de bienes. Hasta que se resuelva el divorcio, esa casa no puede ser vendida, hipotecada ni tocada. Michael se llevó las manos a la cara. ¿Tú pagaste el abogado de Sara? Sí. ¿Para destruirme? No. Para proteger a mi nieto, para asegurarme de que Matthew tenga una madre fuerte que pueda cuidarlo. Porque tú, hijo mío, demostraste que no tienes intención de hacerlo. Amo a mi hijo. No digas eso. Mi voz se endureció. No insults al concepto de amor. No amas a Matthew. Si lo amaras, no le habrías sido infiel a su madre. No habrías planeado destruir su familia. No habrías usado el dinero destinado a su futuro para financiar tu aventura. Michael empezó a llorar, sollozos profundos de un hombre roto. Y Ashley te dejó, continué sin piedad ahora porque personas como ella solo están cuando las cosas van bien. Cuando hay dinero, cuando hay promesas, cuando hay futuro. Pero cuando llegan los problemas, cuando la realidad golpea, se van porque nunca fue amor. Era conveniencia. Yo la amaba. Tu amabas la fantasia. Te encanta la idea de empezar de nuevo, de ser joven otra vez, de escapar de tus responsabilidades. Pero el amor verdadero, hijo, el amor verdadero se queda en los momentos difíciles. Se queda cuando la otra persona envejece. Se queda cuando hay cuentas que pagar y pañales que cambiar y noches sin dormir. Tenías ese amor verdadero con Sara y lo tiraste a la basura. Sara y yo ya no nos amábamos, tal vez. Pero entonces deberías haber sido honesto. Deberías haber pedido el divorcio antes de engañarla, antes de mentir, antes de usar el dinero de tu madre para construir tu escape. Michael lloraba más fuerte ahora. Y Linda, continué, Linda desapareció porque para ella también era solo un medio para un fin.
Mientras ella creía que podías conseguir mi casa, que podía ser su socio en sus negocios. Ella era tu mejor aliada. Pero ahora que todo se derrumbó, ahora que ya no eres útil, se fue porque las personas como Linda solo aman el beneficio, no a la persona. Me levanté, caminé hacia la ventana, miré hacia mi jardín donde las rosas de Arthur seguían floreciendo. ¿Y tu trabajo? Dije sin darme la vuelta. Tu trabajo es investigarte por qué alguien les envió información. ¿Sabes quién fue? Silencio. Yo no lo hice, pero sospecho que fue Verónica, tu colega, la mujer que también pasó por una infidelidad y que te vio mentir día tras día. Ella tiene su propia conciencia y decidió que tu empresa merecía conocer la verdad. Me volví hacia él. Verás, Michael, yo no destruí tu vida. Tú la destruiste. Decisión tras decisión, mentira tras mentira, traición tras traición. Solo activé la voluntad de tu padre. El resto fue la vida cobrando lo que debías. Michael se limpió la cara con las manos. Cuando habló, su voz apenas era un susurro. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que debo hacer que no puedo decidir por ti? Pero puedo decirte lo que no haré. No voy a salvarte. No voy a desbloquear las cuentas. No voy a hablar con el banco. No voy a pagar al abogado para que te defienda. No voy a rescatarte. Mamá, por favor. Voy a perderlo todo. Mi casa, mi trabajo, mi familia. You perdiste a tu familia. La perdiste el día que elegiste la mentira, y la casa nunca fue realmente tuya. Era una ilusión comprada con mi dinero y tu trabajo. Bueno, eso depende de si las acusaciones son ciertas, y creo que ambos sabemos que lo son. Se levantó desesperado. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me arrastre? ¿Que pida perdón de rodillas? No quiero nada de ti, Michael. No necesito tu perdón. No necesito tu arrepentimiento. No necesito verte sufrir. Solo necesito que entiendas una cosa. Tu padre te amó lo suficiente como para dejarte una herencia, pero también te amó lo suficiente como para protegerla hasta que fueras digno de recibirla. Y ahora mismo, hijo, no eres digno. Esas palabras lo golpearon como una bofetada. Algún día continué, quizás en muchos años, cuando yo ya no esté aquí, recibirás todo lo que tu padre y yo construimos. Las ferreterías, la casa, las inversiones, todo. Pero no será porque lo exigiste. No será porque me manipulaste. Será porque esa era la voluntad de tu padre y yo la respeto. Mientras tanto, añadí, tienes que aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Tienes que enfrentar lo que hiciste. A Sara, a Matthew, a ti mismo, no voy a poder, sollozó. No voy a sobrevivir a esto. Sí, vas a poder porque eres hijo de tu padre. Y él era un hombre que sabía levantarse después de caer, que sabía reconstruirse después de perder, que sabía ser humilde cuando la vida lo ponía de rodillas. Me acerqué a él. Le puse la mano en el hombro. Pero esa fuerza solo aparece cuando dejas de culpar a los demás. Cuando dejes de esperar que alguien te rescate, cuando finalmente te mires en el espejo y te hagas responsable. Michael me miró. Sus ojos estaban destrozados. Te odio, susurró. No me dolió porque sabía que no era cierto. O tal vez sí lo era, pero no importaba. Está bien, respondí con calma. Puedes odiarme, pero eventualmente, si realmente creces, si realmente cambias, entenderás que lo que hice fue por amor, no el amor suave que perdona todo y permite todo, sino el amor fuerte que dice, te quiero demasiado para ser cómplice de tu autodestrucción. Michael caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Una vez me llamaste loco, dijo sin girarse. Años atrás, cuando te llamé para contarte sobre el embarazo de Sara, y me dijiste que era demasiado pronto, que debíamos esperar. Me enojé contigo. Te dije que estabas loco, que no entendías. Se dio la vuelta. Me miró. Años después, entendí que tenías razón, que no estábamos listos, pero ya era demasiado tarde. Y ahora sé que tienes razón otra vez. Y no sé si algún día voy a poder mirarte a los ojos sin sentir vergüenza. Se fue. La puerta se cerró. Me quedé sola en mi sala de estar en esa enorme casa que tanto deseaba. Y no lloré. No sentí triunfo. No sentí una venganza satisfecha. Sentí algo más profundo. Sentí la tristeza de una madre que tuvo que elegir entre salvar a su hijo de las consecuencias o salvar a su hijo de sí mismo. Y elegí la segunda porque eso es lo que hace el verdadero amor. No rescata. Permite que la persona caiga lo suficiente como para que decida levantarse por sí misma. Esa noche me senté en mi cama con el anillo de Arthur. ¿Lo viste, amor?, le dije al anillo. Viste a nuestro hijo roto, sufriendo, pagando por sus errores. Una lágrima rodó por mi mejilla.
Espero que algún día lo entienda. Espero que algún día, cuando el dolor se convierta en sabiduría, él pueda perdonarme. Pero si nunca lo hace, si nunca regresa, al menos sabré que hice lo correcto, que no fui cómplice, que respeté tu voluntad, que me respeté a mí mismo. Me fui a la cama con el anillo apretado en mi mano, y soñé con Arthur de nuevo. Esta vez estábamos en el parque. Michael era un niño pequeño corriendo entre los árboles. Arthur y yo lo mirábamos desde un banco. Va a estar bien, me dijo Arthur en el sueño. Va a caer muchas veces, pero va a aprender. Y cuando aprenda, será el hombre que lo criamos para que sea. No perfecto, pero bueno, honesto, fuerte. ¿Y si no aprende? Pregunté en el sueño. Arthur tomó mi mano. Entonces al menos lo intentaste. Y eso es todo lo que una madre puede hacer. Intenta amar y deja ir. Me desperté con el sol entrando por la ventana. Era viernes, un nuevo día. Y por primera vez en meses, me sentí completamente en paz. Porque había hecho lo que tenía que hacer, no por venganza, sino por amor. El amor más difícil de todos. El amor que dice no. El amor que permite que las consecuencias enseñen lo que las palabras no pueden. El amor que confía, que eventualmente la vida hace su trabajo, y la vida siempre cobra sus deudas. Siempre. Han pasado 8 meses desde esa noche. 8 meses desde que Michael salió de mi casa destrozado. Finalmente enfrentando las consecuencias de sus decisiones. No ha sido fácil para ninguno de los dos. Los primeros meses fueron de total silencio. No lo busqué. Tampoco me buscó. Fue Margaret, mi amiga del club de lectura, quien me dijo algo que me ayudó a sobrevivir esos días. El silencio entre una madre y un hijo no es abandono. A veces es respeto. Respeto por el proceso de cada uno. Y tenía razón. Michael necesitaba su proceso. Yo también necesitaba el mío. Supe a través de Sara que Michael perdió su trabajo, que tuvo que mudarse a un pequeño apartamento, que está pagando la manutención de los niños puntualmente, no porque quiera, sino porque la ley lo obliga. También supe que ve a Matthew los fines de semana, que al principio ni siquiera sabía cómo cambiar un pañal, que lloraba de frustración cuando el niño no dejaba de llorar. Pero poco a poco está aprendiendo. Aprendiendo a ser padre sin la red de seguridad de una casa grande. Sin dinero fácil, sin que alguien más hiciera el trabajo por él. Sara, por su parte, prosperó. Consiguió un trabajo en una agencia de marketing. Se cortó el pelo. Ella sonríe más. Me visita con Matthew cada 2 semanas. No somos suegra y nuera. Somos 2 mujeres que sobrevivieron a la misma tormenta y salieron más fuertes. Gracias, me dijo hace un mes mientras tomábamos café en mi jardín. Gracias por enseñarme que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Y yo, mi vida también cambió. Ya no vivo esperando el teléfono. Ya no mido mi valía por cuánto me necesita mi hijo. Reanudé las ferreterías. Me involucré en la administración. Descubrí que tengo buen ojo para los negocios, algo que nunca supe porque siempre estuve en segundo plano. Las 3 sucursales están prosperando. Y cuando llegue el momento en que yo ya no esté aquí, Michael las heredará. Pero será un hombre diferente quien los reciba. O al menos eso espero. Hace 3 semanas, recibí una carta. Era de Michael. Una carta escrita a mano con su letra desordenada que reconocería en cualquier lugar. No decía mucho, solo esto. Mamá, todavía no entiendo todo. Todavía duele. Todavía estoy enojado. Pero por primera vez en mi vida, me miro en el espejo y veo a alguien que no me gusta. Y entiendo que ese es alguien que yo creé, no tú, no las circunstancias, yo. No sé si algún día podré perdonarte por no rescatarme, pero creo que estoy empezando a entender por qué lo hiciste. Papá estaría orgulloso de ti. No lo soy todavía, pero tal vez algún día. Michael, lloré cuando leí esa carta. No porque esperara su perdón, sino porque vi por primera vez en años un destello del hijo que crié. No perfecto, no redimido aún, pero honesto. Y la honestidad es el primer paso hacia la sanación. Esta mañana, mientras regaba las rosas de Arthur, pensé en todo lo que había pasado y me di cuenta de algo. El dolor que sentí al perder temporalmente a mi hijo fue mucho menor que el dolor que habría sentido al perderme para siempre. Porque eso es lo que habría pasado si hubiera firmado esos papeles. Si hubiera cedido a la manipulación. Si hubiera elegido ser amado en lugar de ser respetado. Me habría traicionado a mí mismo. Y ningún amor, ni siquiera el de un hijo, vale esa traición. Hoy cumplí 61 años. Esta tarde, Margaret y las mujeres del club de lectura vendrán a celebrar conmigo. Habrá pastel. Habrá risas. Habrá historias. Y yo, por primera vez en años, celebraré mi vida. No la vida que perdí,
No la vida que podría haber tenido, sino la vida que tengo aquí ahora. Real, imperfecta, pero mía. Antes de que llegaran mis amigos, fui a mi habitación. Saqué por última vez el anillo de Arthur de su caja de terciopelo azul. Lo puse en mi palma. Lo miré bajo la luz de la tarde. Cumplí tu voluntad, amor, le dije. No fue fácil, pero lo hice. Proteger lo que construimos. Me protegí a mí mismo y le di a nuestro hijo la única oportunidad que tenía para convertirse en un verdadero hombre. La oportunidad de caer, de fracasar, de aprender. Una lágrima cayó sobre el anillo. Gracias por amarme tanto, por conocerme tanto, por protegerme incluso después de tu muerte. Cerré mi puño alrededor del anillo. Y entonces hice algo que nunca había hecho. Fui al jardín, a los rosales que plantó Arthur. Cavé un pequeño agujero junto al arbusto más hermoso, el que florece con rosas de un rojo profundo. Y allí, en la tierra cálida, enterré el anillo. No porque no lo amara, sino porque finalmente entendí que ya no necesitaba cargarlo más. Arthur no estaba en ese anillo. Arthur estaba en las ferreterías que construimos, en la casa que elegimos, en el sol que criamos, en las decisiones difíciles que tomé usando la fuerza que él me dio. Él estaba en mí y siempre estaría. Cubrí el anillo con tierra. Regu al rosal. Descansa, mi amor. Tu trabajo está hecho. Me enseñaste a ser fuerte. Ahora es mi turno de vivir esa lección. Mi levant. Me sacudí la tierra de las manos. Y regresé a mi casa con el corazón ligero. Si mi historia te ha llegado aquí, si estas palabras han resonado en algún lugar de tu alma, quiero que sepas algo. No estás sola. Muchas mujeres han tenido que elegir entre ser amadas o ser respetadas, entre complacer o protegerse, entre salvar a otros o salvarse a sí mismas. Y es la decisión más difícil del mundo, pero te prometo que al otro lado de esa decisión, hay paz. Tal vez no haya el final feliz que imaginaste. Quizás haya pérdidas. Tal vez haya dolor, pero también hay dignidad. Y la dignidad, al final del día, es lo único que nadie puede quitarte a menos que tú lo permitas. Ya no lo permito. Y espero que tú tampoco. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campana para escuchar más historias de mujeres que transforman su dolor en sabiduría. Cada día una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia como esta puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.